En la guerra medieval había una regla no escrita: si un castillo no caía por hambre, caía por debajo. Excavabas un túnel bajo la muralla, apuntalabas el techo con madera, le metías fuego y el muro colapsaba por su propio peso. Era una técnica casi infalible, salvo en un sitio: norte de Huesca, siglo XI. Cuando el primer ejército de asedio llegó a los pies de Loarre y clavó la primera pica en el suelo, descubrieron que bajo la tierra no había arcilla ni arena. Había una mole maciza de piedra caliza que se extendía durante kilómetros. Quien diseñó esta fortaleza no pensó solo en resistir las flechas. Diseñó el edificio para que la mitad de las tácticas de asedio de la época fueran, directamente, inútiles. Para entender por qué se construyó un edificio así, hay que situarse en la frontera del siglo XI. A pocos kilómetros al sur estaba la taifa de Zaragoza. Esto no era un territorio en paz, era una zona de incursiones constantes. Sancho III. El mayor de Navarra levantó aquí un primer puesto defensivo hacia el año 1020. 50 años después, Sancho Ramírez de Aragón amplió el recinto y lo convirtió en una fortaleza de vanguardia. Pero lo singular de Loarre no es solo su uso militar. En apenas unas décadas pasó de ser un bastión de combate a convertirse en un monasterio fortificado para canónigos agustinos, hombres de iglesia viviendo y rezando dentro de una estructura pensada para matar. Hoy vamos a analizar la ingeniería defensiva de sus muros, su transformación religiosa y los puntos de su arquitectura que aún generan preguntas entre los historiadores. El primer acierto defensivo de Loarre estuvo en la elección del terreno. Los constructores no colocaron las piedras sobre la montaña, tallaron la roca para encajar los muros directamente en ella. En la guerra medieval, la técnica del minado, o zapa, destruía fortalezas enteras. Se cavaba debajo de la muralla, se prendía fuego a los puntales con grasa o azufre y la estructura colapsaba. En Loarre, esa opción no existía. Al no haber estrato blando, el enemigo no tenía dónde excavar. La amenaza subterránea quedaba anulada desde el primer día. Imaginemos que el ejército enemigo supera el perímetro inicial. Para entrar al corazón del castillo, hay que subir por una escalera de piedra. No es un pasadizo amplio ni una rampa. Es un corredor estrecho, encajonado entre muros ciegos y cubierto por la bóveda de la iglesia. Ese diseño no es casual. Al meterte por ahí, pierdes la ventaja del número. Los soldados tienen que avanzar en fila, apretados, sin espacio para maniobrar los escudos ni para volverse atrás. Mientras la vanguardia intenta subir a ciegas, los defensores situados en la parte alta pueden tirar piedras, aceite o flechas desde una posición protegida. El propio pasadizo trabaja para los de arriba. Hay otro detalle clave en el diseño. La torre del homenaje y la torre de la reina no forman un bloque continuo con la muralla. Se levantaron como estructuras exentas. La única forma de cruzar a ellas era mediante pasarelas de madera. Si el enemigo lograba tomar el patio principal, los defensores retiraban los tablones y aislaban la torre. En ese momento, la torre se convertía en un fuerte independiente, con sus propios suministros y accesos bloqueados. Se podía perder la mitad del castillo y seguir resistiendo dentro. En 1096, la ciudad de Huesca cayó en manos cristianas. La frontera se movió hacia el sur y Loarre perdió de golpe su valor como primera línea de combate. En lugar de abandonarlo, el rey Sancho Ramírez decidió reutilizarlo. Instaló allí una comunidad de canónigos agustinos. Los barracones de la tropa se adaptaron para el culto y en esa etapa se esculpieron los capiteles románicos que hoy se conservan. Más tarde, en el siglo XIII, se construyó la muralla exterior con sus 11 torres para proteger el caserío que había crecido al pie del monte. Más allá de la historia documentada, Loarre deja abierta una última incógnita en su subsuelo. La fortaleza se apoya sobre un macizo de roca caliza, horadado de forma natural por la erosión, con fisuras y simas que se hunden en vertical, hacia las entrañas de la sierra. Durante generaciones, la tradición popular ha sostenido que los ingenieros del siglo XI aprovecharon estas cavidades para trazar una red de pasadizos secretos que permitieran escapar del castillo en caso de un asedio definitivo. La arqueología moderna, sin embargo, no ha encontrado pruebas de galerías excavadas por la mano del hombre que comuniquen el interior con el exterior de la montaña. Pero la pregunta sigue latente. Resulta complejo pensar que los constructores de una fortaleza tan milimétrica ignoraran por completo la geología oculta bajo sus pies. Y es precisamente esa duda,
entre lo que la ciencia puede demostrar y lo que la propia mole de piedra sugiere, lo que termina de redondear la leyenda de este coloso inexpugnable. El castillo de Loarre se conserva hoy prácticamente como se diseñó hace 900 años, no solo por la calidad de su piedra, sino porque se concibió entendiendo perfectamente el terreno donde se asentaba. Si te interesa la historia sin adornos y la arquitectura militar medieval, suscríbete al canal. Y déjanos en los comentarios tu postura. ¿Crees que las historias de los pasadizos secretos ocultos bajo la roca tienen alguna base real o son solo fruto de la propia imponencia del lugar? Nos vemos en el próximo vídeo.